Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver si no se nos cae esto. Ándale. Ya, pasamos la prueba. Bueno, hermanos, espero que estén bien. Espero que estén bendecidos. Amén. Esta semana no sé cómo les ha tocado a ustedes, pero a mí con este cambio de horario, no sé, hermano. El día de hoy vamos a estar tratando esta semana va a ser la semana de las guerras, de las batallas, porque nuestro hermano Rosas estuvo el miércoles hablando de un cierto tipo de guerra que tenemos nosotros, una guerra espiritual. Y hoy vamos a hablar un poquito de algo parecido, de una guerra entre la carne y el espíritu. Una guerra que yo sé que no es desconocida por ninguno de nosotros, ¿correcto? No es desconocida. Todos hemos experimentado esta guerra entre nuestra carne y espíritu. Y como decía nuestro hermano Rosa, tenemos que distinguir nuestro enemigo. Y en general podemos saber que hay tres tipos de enemigos en común que tenemos nosotros como cristianos, que es el diablo y sus secuaces. También tenemos con la carne y el mundo. Pero en particular hoy vamos a estar hablando de esa guerra, esa lucha que tenemos contra la carne versus el espíritu. ¿Ok? Entonces vamos rápidamente a orar para que el Señor nos dirija y luego vamos a la palabra. Amén. Te adoramos, Señor y Padre nuestro, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre ha sido tu misericordia con cada uno de nosotros. Te doy muchas gracias, Padre, porque tú nos has cuidado, nos has bendecido en sobremanera. Y en esta hora te pido que nos hables. Estamos atentos, estamos dispuestos a escucharte, Señor, y a confiar en tu palabra, en tu consejo y en tus mandatos, Padre. Lo recibimos en esta hora y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:11. Y pues a todos bienvenidos a la casa del Señor nuevamente, a los que nos escuchan por el internet. Gracias por conectarse y gracias por hacer el esfuerzo, hermanos y hermanas, de venir y estar aquí presentes. Y esperemos que prontamente abrazándonos y saludándonos. Pero bueno, hay que seguir aguantando, ¿no? Amén. Por mientras. Y asimismo Dios nos permite vivir estas cosas para que podamos apreciar lo que tenemos. Muchas veces lo damos por hecho, por sentado. Entonces atesoremos lo que en algún momento no tuvimos. Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Un solo versículo dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Y aquí luego estamos viendo que hay una batalla, que esto es algo real. Hay una batalla entre la carne, los deseos. Es una batalla, así como veíamos anteriormente con el pastor, con las personas tóxicas. Esto es en la mente. Esta batalla mayormente de la carne, más que en la piel y en nuestros sentidos, en nuestra mente. Entonces, aquí yo escuché una historia que me gustó mucho, que nos ilustra un poco acerca de esto.
Y decían que había un anciano cherokee que se sentó en medio de la fogata con su nieto y le decía: adentro de cada uno de nosotros hay una guerra entre dos lobos, entre el lobo del bien y el lobo del mal. Uno es malo, es de lo peor, quiere hacer el mal, y el otro es todo bondad, es bueno y quiere hacer el bien. Después el nieto se queda pensando, y después de, no sé, unos minutos de haber pensando de qué le dijo su abuelo, y le dice: y abuelo, pero ¿quién de esos dos va a ganar? ¿Quién de esos dos lobos va a ganar? Y él dice: el que tú alimentes. El lobo que tú alimentes, ese es el que va a ganar. Entonces, aquí vemos que cuando venimos a Cristo, somos equipados por el Espíritu Santo, pero sigue siendo nuestra decisión. Seguimos teniendo el libre albedrío de nosotros decidir a quién vamos a alimentar. ¿A quién alimentaremos, hermanos? ¿A cuál de los lobos alimentaremos? Vamos a ir a Romanos 7, 19 al 25. Y bueno, vamos a leerlo. Romanos 7, 19 al 25. Aquí Pablo, nos dice claramente acerca de esto. Subráyelo, márquelo, identifíquese, porque Romanos 7, 19 al 25. Y dice: no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta hacer la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. En la ley, es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mí? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley ¿de qué? Del pecado. Y yo no sé, hermanos, si ustedes se identifican con esto, pero es algo tan real. La palabra de Dios es tan veraz, es tan evidente que explica nuestra realidad como seres humanos. Y aquí Pablo, que lo admiramos mucho de nosotros, una persona que está pues ahí arriba entre nuestros hermanos en Cristo, y él tiene esta pelea, él tiene esta batalla, habiendo tenido una experiencia tan fuerte con Dios, con Jesús. Él también tiene esta lucha contra la carne, y dice que hay un mal en mí y está a su alcance. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces pues tenemos que buscar las oportunidades para hacer el bien, como que
quiero hacer el bien, pero pues ¿dónde están las oportunidades? Pero para hacer el mal, no, pues hasta nos tropezamos con ellas. Ahí están a nuestro alcance. Y luego nos dice que algo se opone a... amo hacer las cosas de Dios. Todos nosotros, cristianos y no cristianos, Dios nos ha capacitado, nos ha construido con lo que se llama una conciencia, con un espíritu, con nuestra alma, que sabemos distinguir entre el bien y el mal. Y la mayoría, sí está inclinado a hacer el bien, pero vemos que hay algo que se opone. ¿Y qué estamos hablando ahí? De esa misma lucha. De esa misma lucha que viene el lobo bueno y quiere hacer, pero se viene el lobo malo y si está bien alimentado, pues va a dar lucha, va a dar guerra. Entonces, nosotros en esa lucha tenemos que ser intencionales. Nosotros tenemos que buscar del Señor todo el tiempo. Y aquí en Gálatas, no tenemos que buscarlo ahorita, en Gálatas 5, 19 al 21, nos da una descripción muy específica de qué son los deseos de la carne. Y básicamente se divide en 3 partes. Está en lo sexual, espiritual o nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Entonces, tenemos que luchar contra esas cosas, con los deseos sexuales, que es la nueva religión, al menos no diría que tan solo de Estados Unidos, de todo el mundo. Sino que todo está, como decíamos, todo está sexualizado, todo por todas partes, incluso a veces no se puede prender las caricaturas porque ahí está. Tenemos que censurar y filtrar todo porque ahí está siempre presente. Y tenemos que luchar contra esas cosas. Tenemos que luchar contra nuestra carne para seguir en comunión con nuestro Señor. Yo no sé ustedes, pero les decía desde el principio que yo tuve que estas últimas 2 semanas luchar bastante con mi carne, porque como les decía, con este cambio de horario, y después prepararme con esto, y en el trabajo estábamos súper ocupados y se me hace que tuve que hasta sacar el tape y ponerme así para quedarme despierto y poder hacer esto, y luchamos y tenemos que luchar, tenemos que no rendirnos, tenemos que hacer esto, y hay luchas mucho más importantes que otras. Entonces tenemos que estar seguros que algunas luchas tenemos que estar preparados con todo y entrarle con todo, sin titubeo, sin darle al enemigo ni tantito, ni asomarte en la puerta cuando toca el enemigo, porque él no es como nuestro Señor, no es un caballero. Si le damos la oportunidad por esa rendijita, ahí se va a meter, no te va a pedir permiso. Entonces, contra ese enemigo es que estamos luchando. Con nuestra carne es que estamos luchando, que siempre ahí está. Esto es una guerra que no para, que no cesa y que siempre va a estar ahí, día a día, hasta el día que nos llama el Señor. Las tentaciones, como digo, nunca paran, pueden cambiar, no son las mismas de cuando uno era muchacho, a lo mejor sí, pueden ir cambiando, pero siempre va a haber algo que se va a poner, siempre va a haber una lucha carnal
en nuestro ser, porque es parte de nuestra naturaleza. Debemos distinguir cuáles son las áreas en las cuales nosotros flaqueamos. Tenemos que prepararnos para cada una de ellas, y eso es importante. Ustedes se conocen y yo me conozco, el Señor me conoce, entonces orar para que el Señor revele claramente, aunque nosotros sabemos, pero a veces nos queremos engañar, ¿no? Pero tenemos que prepararnos. ¿Y qué les dijo Jesús en el Getsemaní a sus discípulos? Orar para que no caigan en tentación. Entonces, si nosotros batallamos con ciertas tentaciones que todos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que ser algo fundamental en nuestras vidas? La oración, eso no puede faltar. Y les animo, únanse a nosotros, hagan el sacrificio a unirse con nosotros en la mañana. Ahora cambian los días de vez en cuando, pero los martes de oración ahora vale la pena. Vale la pena, ¿para qué? Para no caer en tentación. Creamos esos músculos espirituales, alimentamos, como decía ese Cherokee, ese lobo espiritual, al bueno. Y cuando alimentamos al espíritu, ¿qué pasa? Se va debilitando la carne. Entonces, a muchos, para todos, esto no es para algunos, para todos, la oración, la lectura, para muchos de nosotros va a ser cortar amistades, incluso a veces cortar relación con la misma familia que nos influyen, que nos incitan a hacer cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos. Nos incitan a decir maldiciones, a actuar de cierta manera, a consumir cosas que no debemos de consumir, a ver cosas que no debemos ver. Entonces, para muchos de nosotros tenemos que cortar con ciertas cosas. El Señor no dijo que iba a ser fácil caminar en el Señor. También a muchos de nosotros tenemos que cortar con ciertos vicios. Y como la única manera de cortar un vicio es cortar con todo acceso a eso. A lo mejor muchos tenemos que cortar el internet. Muchos de nosotros tenemos que cortar con visitar ciertos lugares. Y como dijimos, a lo mejor amistades. Tenemos que cortar completamente con todas esas cosas. Hubo una historia de un cristiano que se me hace no es, a lo mejor no común, pero de un cristiano que pasó por un sitio que él frecuentaba. Dijo, me voy a parar nada más un momentito, nada más un traguito, nada más. Pero ese trago te relaja para que digas, no, pues me voy a echar uno más y ya. Y ese segundo trago te relaja para que... Y ya sabes la historia. Hasta llegó un punto que se emborrachó. Ahí mismo donde fue, se metió en una pelea y llegó a matar a la persona con que se estaba enfrentando. Y ahora pasa el resto de su vida en la cárcel. Decisiones. ¿A quién estamos alimentando? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar? ¿Qué estamos dispuestos a ceder? Decisiones. Está en nosotros decidir qué vamos a hacer con todo esto. Dice en la palabra que tenemos la tentación, pero Dios siempre nos da ¿qué? La salida. Siempre hay una opción. No hay excusa. Caemos porque nosotros decidimos. Y el Señor también conoce. El Señor sabe que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil.
La carne es débil. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Sobre aviso no hay engaño. Alimentemos el espíritu. Para que cuando llegue ese momento, lo consideremos. A lo mejor me paro, pero no. Caigo en mi sentido. Así como Jesús dijo en el Getsemaní, Padre, si es posible, Él sabía que no había otra alternativa. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya, Señor. Asimismo, cuando nosotros pasemos por ahí o estemos tentados y quiero esto, pero Señor, yo sé que tú no quieres que yo haga esto. Entonces lo sigo derecho. No miro dos veces. Amén. Entonces, muchos tenemos que cambiar hábitos que hemos heredado o que nosotros mismos hemos hecho. Muchos tenemos que a lo mejor encontrar algún hobby sano. A mí en lo personal, esas congas, no en particular otras más pequeñas, salvaron, como quien dice, en parte, Dios la utilizó para salvar parte de mi juventud. Porque empezaba a tener pensamientos que no tenía, que no debía, y ¿qué hacía? Me encerraba ahí en el cuarto a alborotar. Y después de una hora, más tranquilo. Ya había librado esa batalla. Asimismo, a lo mejor el suyo es ejercitarse o agarrar un instrumento, clases, lectura, la oración. Tenemos que a lo mejor agarrar cosas que edifiquen en vez de otros hobbies que realmente a lo mejor no edifican nuestra mente, nuestro corazón. A lo mejor algo que Dios pueda utilizar en algún momento con nuestros dones y talentos. Entonces, conocemos que esta lucha es real y esta lucha no se va a acabar. Y vamos a, como quien dice, un paréntesis, porque sabemos que cada uno de nosotros en algún momento pues caeremos en algún nivel y en alguna circunstancia. Entonces, aquí en Gálatas 6:1 nos dice qué debemos de hacer nosotros como pueblo de Dios. Gálatas 6:1 y dice, Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces dice que si encontramos, si sorprendemos, si sabemos de alguien, nosotros que andamos en las nubes, no. Nosotros que simplemente somos espirituales, que no estamos, sabemos, estamos conscientes, que no practicamos, porque sí tenemos parte de la carne, sí luchamos contra la carne, pero no tenemos esos hábitos carnales que dice, como decimos en Puerto Rico, a los rajatabla. Ahí azotarle con todo al hermano, a la hermana. No. Dice restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, con control, no sobrebordándonos, no llevando más allá. Así como a lo mejor se amonesta a un hijo que ya está más grande, que tiene manera de razonar, se le dice lo que está mal, por qué está mal, y el porqué a lo mejor del castigo, y cómo se puede prevenir estas cosas. Con mansedumbre, no sobrebordándonos, sea al hijo con el castigo o con la corrección.
sino con mansedumbre. Es importante que nos restauremos. Es importante que estemos los unos para los otros. Es importante, así como usa Jesús en su parábola, en su enseñanza, así como el matrimonio, que nos necesitamos el uno al otro para mejorar. Y muchas veces tenemos diferencias, pero yo creo en mi corazón que muchas veces es importante incluso tener estas diferencias, porque nos hacen crecer, nos hacen pensar qué es lo que yo creo, en qué es lo que yo estoy pensando, y a lo mejor tengo que cambiar mi manera de pensar, o a lo mejor tengo que ayudar a la otra persona a entender esta otra perspectiva que no es la misma. A lo mejor tenemos que aprender a negociar. El problema no está en las diferencias, sino cómo manejamos las diferencias. Con madurez, con mansedumbre, con sabiduría. Amén. Fácil decirlo, ¿verdad? Bien padre, ¿no? Desde acá arriba más fácil todavía, ¿no? Pero, ¿cómo cuesta, hermano, verdad? Cuando estamos ahí en medio de todo, tenemos que alimentar al Espíritu. Amén. Dice en Colosenses 1, del 27 al 28, Colosenses 1, del 27 al 28, tomando la parte B del 27, Colosenses 1, 27b al 28. Dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces hay un propósito con la amonestación y la restauración para que nosotros como hombres y como mujeres de Dios nos presentemos lo más perfecto posible, perfectos, llenos del Espíritu Santo. Hay un propósito. Dios no nos envía o no nos da estas cosas simplemente. Tiene un propósito la amonestación, restaurarnos en toda sabiduría, amonestándonos para presentarnos perfectos o lo más perfecto posible hacia el mundo. Tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad ante el Señor de ser agradecidos con Él, porque Él ya nos lo ha dado todo, nos ha dado esa esperanza que tenemos en Él, y en agradecimiento, ¿qué queremos hacer? Ser lo más parecido a Él, poder aceptar esa corrección para parecernos más al Señor. Y bueno, después que conocemos que hay una batalla que no va a cesar contra la carne, que está en nosotros, que no nos podemos literalmente deshacer de ella, y si nos pescamos nosotros o pescamos a alguien más en la carne, sabemos que hay que restaurarle, pero hay una cosa más, la lucha del Espíritu. El Espíritu, debemos de conocer que no tenemos que tan solo no hacer lo malo. O sea, sabemos en nuestro corazón que no debemos de hacer las cosas malas. Y no podemos tan solo estar pasivos, inactivos o estáticos, sino que tenemos que tenemos que actuar positivamente, tenemos que hacer el bien. Un ejemplo muy sencillo sería, por ejemplo,
es lo que quiero aclarar de no hacer lo malo y estar inactivos o estáticos. Decir, no, pues yo no le quito la comida al pobre, pero si se presenta la oportunidad de darle comida, pues no lo hago. Entonces, la palabra muy claramente dice que si tengo la oportunidad de hacer el bien y no lo hago, eso me cuenta como pecado. Entonces, no puedo simplemente no hacer lo malo, luchar contra la carne, sino que tengo que actuar positivamente. Tengo que hacer lo que Dios me manda hacer. Y lo hacemos en gratitud al Señor. Y dice en Gálatas 5, 22 al 24. Uno que conocemos mucho. Gálatas 5, 22 al 24. Y dice, bueno, mientras lo busca, aquí Gálatas 22 al 24 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora no son mis deseos. Ahora oramos ahí en intimidad del Señor, que no sean mis deseos, que no sea mi voluntad, así como en Jesús en el Getsemaní, que sea tu deseo, que sea tu voluntad, Señor Jesús. Y aquí ya nos da la lista, no tenemos que hacer nada más, no tenemos que hacer mucha tarea. Aquí nos da la lista de cómo alimentar al Espíritu y cómo podemos saber si nosotros tenemos a ese espíritu fuerte y a esa carne un poco más débil. Y ahí empieza con el amor. Y amor hoy en día es todo color de rosa, que todo sea bonito, que no me lastime, que sea todo bonito, sabiendo que el amor de Dios es un amor sacrificial, que la muestra de amor más grande fue Jesús crucificándose, pagando el precio más grande, y Dios quiere que nosotros le imitemos. Entonces el amor, no nos engañemos, no es color de rosa. Hay veces que sí, pero no siempre. Entonces el amor requiere sacrificio. El gozo, hermano, qué difícil es siempre estar gozoso. Tenemos que luchar contra la carne para estar gozosos. Tenemos que luchar con nuestra mente para estar gozosos. La paz. ¿Cuántos batallamos con la paz? La paz es algo bonito, pero se tiene que luchar también para tener la paz. ¿Cuánto tenemos que luchar para que las circunstancias no nos inunden y poder recibir la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento? Tenemos que luchar para sacar, para así como Pedro, que se fijaba en el Señor, pero a veces toda la tormenta nos distrae y nos empezamos a hundir y nos hundimos. Pero qué bueno el Señor, que Él es fiel a pesar que nosotros somos infieles. Amén. Él es fiel para sacarnos ahí del hoyo, del mar, de la tormenta. Y dice, empieza otra vez. La paciencia, ¿no? Pues ya con esto terminamos, ¿no? La paciencia. Y analizando esto, yo digo, todos tenemos cosas en que estamos esperando. No es como que, pues ahorita no estoy esperando en nada y pues no voy a orar al Señor por paciencia porque si no me va a dar algo por qué esperar. No, ya estamos esperando por algo. Ya estamos esperando en el Señor, sea a veces más grande, más chico, pero estamos esperando. Entonces pidamos al Señor paciencia. ¿Para qué? Para no desesperarnos y cometer un error
porque no pudimos esperar en el Señor. Pidamos el fruto del Señor completo, entero. Y pidamos paciencia porque estamos esperando en algo y no nos debemos de desesperar y tomar una decisión errónea y, como decimos ahí, por meter la pata. Atrasar el plan del Señor, no sé. Aunque si nos arrepentimos, el Señor hasta nuestra metida de pata la usa para glorificarse, para enseñarnos algo. Pero queremos llegar al Señor en una pieza o en pedazos. Entonces, pidamos al Señor de eso que estamos esperando, que nos dé paciencia para no cometer un error. Benignidad y bondad. ¿Qué toma ser bueno? Ser bondadosa. Toma sacrificio también. Despojarse de mi tiempo, despojarse de su tiempo, de sus bienes. Pero el Señor nos llama a eso. Toma sacrificio, toma fuerza de voluntad. No, pues eso yo me lo quiero gastar. Y pues el Señor nos manda a dar de lo que Él ya nos ha dado. No, pero pues eso duele. Pues sí duele, pero el Señor nos manda a hacer esas cosas. Ser bondadoso. Cuesta trabajo. Tenemos que luchar con nuestra carne para ser buenos y para ser, ¿qué? Bondadosos. Fe. Tenemos que luchar. Tenemos que luchar con nuestra mente nuevamente contra todo lo que nos rodea. ¿Para qué? Para fe es confiar en el Señor. Para no confiar en nuestra vista, el justo no vive por la vista, sino vive por fe, por la confianza que le tiene depositada en el Señor. Hay que fortalecer eso. Y el Señor nos prueba en todo esto. Yo estuve viendo hace no mucho y se me hacía muy interesante. Era un programa que gente se enlistaba voluntariamente y era pues gente, a lo mejor no común y corriente, pero que estaba dedicada a entrenar, a hacer deporte y esto, lo otro, y se metía como si fueran a ser reclutados para el ejército, como si fuera un Navy SEAL o uno de los rangos altos de la élite de los ejércitos de los Estados Unidos. No para entrar como tal, pero pasar por el entrenamiento que pasaría una persona como esa. Entonces los que entrenaban decían, los ponían a sufrir, a hacer cuenta, a hacer ejercicios extremos, a estar todos llenos de lodo, de arena, a casi asfixiarse, a pasar por situaciones muy extremas. Y él dice, nosotros los estamos entrenando a estar incómodos, a estar cómodos en estar incómodos, para que cuando venga la situación real no les sea extranjera, que sepan que simplemente está incómodo y es algo normal. Y así a veces el Señor nos pasa por cosas extremas, así el Señor nos pasa por circunstancias y nos pasa por el fuego para que desarrollemos esa fe, esa confianza en el Señor. Ya pasaste por esto que es duro, fue duro, y ya lo otro pues sí se hace difícil, pero ya pasaste por algo muy difícil. Dios nos prepara, nos hace fortalecer nuestra fe. Amén. Amén. Recibamos el entrenamiento del Señor. Y por último, en la lista, mansedumbre y templanza. Qué difícil es controlar nuestras emociones. Que cuando pasa algo y como buen puertorriqueño queremos ir de 0 a 100 en cuestión de un segundo. A los mexicanos no le pasa ni a los... a ningún latinoamericano, ¿no? Entonces, qué difícil. Hay que luchar con nuestra carne para no pisarle al acelerador emocional y tener
mansedumbre y templanza, que cuando hay que ser firme, pero con templanza, como lo mismo, no desbordándonos, no yendo a extremos, sino lo que se requiere. Entonces, los que estamos en Cristo, Dios nos ha capacitado. Definitivamente que debe de haber una diferencia. Dios nos ha capacitado con el don del Espíritu, pero está en nosotros alimentarle. Esto no va a pasar de una manera natural. Así como los músculos del fisiculturista no pasan de manera natural, sino se tiene que ejercitar. El don del Espíritu no va a pasar simplemente de una manera natural, sino hay que entrar en oración, en su palabra, en todas esas cosas que ya hablamos. Entonces hay que ser intencionales. Y ya para concluir, hay una analogía que escuché que me gustó mucho y quisiera compartírsela. Y de base vamos a usar a Primera de Samuel. Primera de Samuel 18, del 1 al 4. Primera de Samuel 18, 1 al 4. No sé si Moy lo puedes leer porque ya mi garganta ya anda más para allá que para acá. Fuerte, por favor. Primera de Samuel 18, 1 al 4. Primera de Samuel 18, del 1 al 4. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otra ropa suya, hasta su espada, su arco y su talabarte. Amén. Gracias, muchas gracias. Y por si acaso, talabarte es como la vaina, un tipo de vaina donde se cuelga la espada. Yo no sé qué es talabarte, pero bueno, ahí para que sepan. Entonces, aquí podemos ver una ilustración. Podemos ver a David como el espíritu, a Saúl como la carne y a Jonatán como nosotros, que estamos entre medio de esa lucha. Jonatán, así como Pablo decía, veíamos al principio, mi corazón, yo amo la ley del Señor. Y Jonatán amaba a David. No es que no amamos al Señor, pero ¿qué pasa? Jonatán tenía una alianza con su sangre, con su carne, que era Saúl, su padre. Entonces ahí vemos esta lucha que tenía Jonatán y él que tenía que decidir. Tenía que decidir qué tenía que hacer. Y él empezó por el buen camino. Él empezó, no vas a ir con mi papá, no vas a ir con la carne. No te voy a dejar que te acerques, no te voy a dejar que te haga daño. Y comenzó bien, pero al pasar el tiempo, la sangre pesó más, lamentablemente. Y el Señor nos dice, tienes en hipérbole, y esto lo hemos visto antes, tienes que estar dispuesto a odiar a madre, padre, hijo, hasta tu propia vida. Tenemos que estar dispuestos a sacrificarlo todo por seguir al Señor, por seguir al Espíritu. Y lamentablemente Jonatán decidió por la carne, por su padre, y terminó muriendo junto a su padre. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros en nuestra vida, y eso nos pasa a todos en cierta manera, que tenemos esa lucha. Amamos al Señor, amamos la ley del Señor, amamos porque sabemos que nos conviene seguir al Señor, nos conviene no tener vicio, nos conviene no seguir los deseos de nuestra juventud, nos conviene todas estas cosas que son
del Espíritu, del fruto del Espíritu, que ahí dice, contra tales no hay ley alguna. No hay cosa que uno diga, esto está mal. Entonces, tenemos esa lucha y está en nosotros decidir con quién vamos a cortar. Dice en la palabra, la carne y el espíritu son contrarios. No puedo, una fuente no puede dar agua dulce o agua salada. ¿Qué estamos dando? ¿Agua dulce o salada? Entonces, tenemos que tomar esa decisión nada más hoy, todos los días, todo el tiempo. ¿Qué decisiones estamos tomando? Hermano, ¿por qué nos vamos a decidir? No tiene que decir ahorita, pero diga lo que decida por quién debemos decidir. ¿A qué lobo vamos a alimentar? ¿A quién vamos a escoger? ¿A David o a Saúl? ¿A la carne o al espíritu, hermanos? Dios le bendiga. Vamos a ver.